Todo comenzó cuando la empresa para la cual trabajo un día efectuó una alianza con una industria minera en el estado de Sonora. Hasta ese entonces, nuestro trabajo consistía en trasladar mercadería de distintos agricultores de la zona hacia los grandes mercados concentrados. Pero esta empresa, al llevarse a cabo este nuevo contrato, decidió abocarse por entero a la industria minera, ya que le proporcionaba mucho más dinero que la industria frutícola. Tuvieron que reacondicionar los camiones y nos entrenaron para poder llenar formularios, cargar datos en la PC y en los sistemas, etc. Realmente a mí no me gustó mucho el cambio. Yo prefería trabajar en el campo. En cambio, con la industria minera, nosotros los camioneros debíamos internarnos en la montaña en sitios áridos y polvorientos, y a veces la carga y descarga se demoraba días. Pero no tuve más remedio que aceptar, ya que eran las condiciones que imponía la empresa, y yo, después de todo, no era más que un empleado. Fue así que iniciamos el trabajo en la industria minera. Generalmente yo transportaba elementos que son utilizados en la industria, como repuestos, cascos, cuerdas motoras, etc. Pero a veces también tuve que transportar minerales. Como la carga de esta mercadería demoraba mucho, eran horas, yo no tenía que hacer nada, así que recorría las instalaciones mineras, por supuesto en la parte que me habilitaban para hacerlo. También conocí a muchos trabajadores mineros. Me di cuenta de que es un empleo muy duro, y las condiciones de seguridad, por lo general, no son las mejores. Durante una de estas visitas, conocí a un gerente muy importante que se encargaba de una zona de la mina que era denominada Boca de Oveja. Supe después que le decían así porque esta mina en un principio parecía inofensiva, pero luego te iba masticando, te iba rumiando, te envolvía en su oscuridad y finalmente te tragaba como si fueras hierba. Dada la profundidad de la mina, las temperaturas se elevaban por encima de los 50 grados. Los trabajadores solo podían efectuar su tarea durante 2 horas. Luego ascendían a la superficie, descansaban media hora y regresaban. Este ingeniero parecía muy amable y contemplativo con la salud de sus empleados. Se preocupaba por cada uno de ellos, y por momentos podría decirse que parecía un padre. Este comportamiento me extrañó bastante porque, por lo general, los altos mandos que yo había conocido eran bastante crueles y solo les importaban los números y la rentabilidad de la industria. Un día yo llegué para buscar un cargamento, pero cuando estacioné el camión en la zona de carga y descarga, supe que había sucedido algo malo. Había mucha gente que iba y venía. También vi camiones y bomberos en la puerta de la mina. Me encontré con el ingeniero que hablaba por radio y parecía desesperado. Al verme me comunicó que en una sección de la mina se había desplomado, dejando atrapados a 5 operarios. No se sabía si habían sobrevivido y estaban iniciando los operativos de rescate. Durante unos minutos me sentí inmerso en una película. Había mucha gente que daba órdenes a los gritos. Llegaron más camiones de bomberos e incluso la policía. También llegaron algunos familiares, quienes gritaban desesperados al enterarse de la noticia. Curiosamente no vi ningún reportero. Cuando le pregunté por esta ausencia al ingeniero, él negó distraído con la cabeza y me palmeó el hombro. Tampoco los vas a ver, amigo. La empresa tiene comprados a todos aquí, y salvo que se produzca una catástrofe realmente muy grande, digamos que mueran unos 30 o 40 hombres, este tipo de noticias no va a salir de aquí. Constantemente se suceden derrumbes. Si te soy sincero, aquí mueren 5 o 6 mineros por año. Pero la empresa se asegura de pagar bien a los funcionarios y a los periodistas para que no digan nada. Esto me pareció una tremenda injusticia y yo se lo dije. Sin embargo, el ingeniero se encogió tristemente de hombros. Lo siento, amigo, sí provoca tristeza, pero así se manejan las cosas aquí. Con el correr de las horas llegaron más personas dispuestas a ayudar en el rescate. Trajeron unas máquinas para remover los escombros, pero el derrumbe estaba demasiado profundo y era muy difícil llegar a aquellos hombres atrapados. Otra cosa que producía desaliento era que no se escuchaba nada por parte de ellos desde la superficie. Intentaban comunicarse con los mineros atrapados, pero estos no respondían, ni siquiera haciendo algún tipo de ruido. La desesperación aumentaba con el correr de las horas. Cayó la noche
y seguía llegando más gente a la zona del derrumbe intentando ayudar. Vi que el gerente parecía profundamente preocupado. Tenía las orejas y el traje totalmente cubiertos de polvo y parecía muy desanimado. Nunca lo había visto así. Conozco a estos hombres desde hace varios años. Han trabajado muy bien para mí, me dijo. Lamentaría mucho perderlos. Llegó la noche y montaron unos reflectores para seguir trabajando. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las esperanzas de encontrar a los hombres con vida disminuían. Cerca del amanecer, ocurrió algo bastante extraño. Yo me había retirado al interior de mi camión para descansar un poco. Estaba en la zona de aparcamiento, algo alejado de la mina y de los reflectores. En un momento sentí deseos de orinar. Entonces me bajé del camión y me acerqué a un arbusto para hacer mis necesidades. Entonces, levanté la vista y vi que un extraño resplandor anaranjado se veía desde una loma cercana. No parecía tan lejos. Quizás estaban a unos 500 metros, así que decidí acercarme. Cuando llegué al lugar algunos minutos después, vi que había una especie de construcción de piedra abandonada. Estaba en muy mal estado, hasta el punto de que le habían quitado el techo. Parecía una de esas ruinas que se encuentran de vez en cuando en los desiertos de todo el mundo. Calculé que podía ser la época precolonial. Lo más raro de todo era que había al menos 5 o 6 personas reunidas allí. Habían encendido un fuego y parecían caminar alrededor de él. No decían nada, tampoco se miraban entre sí. Solo caminaban en círculos alrededor del fuego, como efectuando un ritual extraño. Dada la oscuridad, no pude distinguir sus rostros. Tuve el deseo de acercarme aún más, pero luego lo pensé mejor y me quedé en mi lugar. Concluí que quizás eran los familiares de aquellos mineros atrapados que estaban llevando a cabo alguna especie de ritual religioso. En aquellos rituales habían muchas religiones, y muchas personas practicaban rituales extraños para agradecer y pedir a sus dioses. Yo regresé al camión intentando no ser visto, y luego, una vez más dentro de la cabina, simplemente me dispuse a dormir. Me desperté con los rayos del sol pegándome directo sobre mis ojos. Me lavé la cara con un poco de agua que había traído en un bidón. Luego me tomé un café del termo que siempre llevo conmigo en la cabina. Y luego finalmente regresé al lugar del derrumbe. Entonces, noté que algo había cambiado. Gran parte de los vehículos de bomberos se habían retirado. También la policía. Las maquinarias de excavación estaban detenidas. Tampoco vi a los familiares de las víctimas por ningún lado. El gerente estaba sentado frente a una mesa improvisada a un costado de la boca de la mina. Estaba tecleando en un portátil mientras bebía un vaso de café de plástico. Yo me acerqué y le pregunté qué era lo que había sucedido. «Hemos encontrado a todos los hombres», dijo sin desviar la mirada. Eso son grandes noticias, ¿verdad? El gerente alzó la mirada hacia mí. Entonces noté que tenía lágrimas en sus ojos. «No, amigo, no son buenas noticias para nada. Los hemos encontrado a todos muertos. Estaban aplastados por los escombros». La noticia me causó mucha tristeza. Yo no conocía a ninguno de esos mineros, pero me pareció muy injusto que terminaran muertos allí, después de haber sacrificado toda su vida para ganar un poco de dinero. Así que sin palabras, regresé a mi camión y me eché a llorar. No soy un hombre que llora a menudo, pero la tristeza era muy grande y me sentía desolado. Algunas horas después se reiniciaron los trabajos en la mina. Los trabajadores regresaron y continuaron sus tareas como si nada. Parecía que ya estaban acostumbrados a este tipo de situaciones y que habían dejado de sorprenderse o de indignarse frente a situaciones así. Alrededor de las 6 de la tarde terminaron de cargar el camión y entonces yo pude iniciar el viaje de regreso. Fue muy largo y cargado de angustia y sentimientos de pena. De todas formas, la vida debía continuar. Yo debía seguir trabajando para seguir manteniendo a mi familia. Y así pasaron varios meses. De alguna forma logré olvidarme de aquellos tristes hechos. La rutina y el trajín diario me mantenían muy ocupado como para pensar. Sin embargo, un día mirando la televisión, sintonicé un canal de noticias
y me llamó la atención porque estaban hablando de la mina llamada Boca de Oveja. Contra todo lo que podía pensarse, no hablaban de lo del accidente y la posterior muerte de aquellos 5 hombres, sino de que aquella mina había experimentado un repunte increíble y estaba en camino de producir un récord de extracción de cobre anual. Las autoridades de Sonora habían hecho una celebración para festejar aquel importante logro que llevaría a una situación de prosperidad a la zona. Entre esas personas distinguía al gerente, quien brindaba con el intendente, con el gobernador y con otras importantes personalidades. Algunas semanas después tuve que regresar por requerimientos de la empresa a aquella mina. Mientras esperaba que los operarios terminaran de cargar el camión, busqué al gerente, pero me dijeron que ya no trabajaba allí, que había sido trasladado a otra excavación más importante. Casualmente, algunos días después, tuve que iniciar un viaje precisamente en aquel lugar al cual había sido trasladado el gerente. Lo encontré en una oficina montada a pocos metros de la mina. Al verme, él me saludó muy contento y me preguntó cómo andaba. Pues bien, solo que la verdad sigo pensando en esos mineros muertos, le dije luego de pensar unos minutos. La sonrisa del gerente se desvió de su rostro. Sí, es algo que lamento todos los días. La empresa ha compensado económicamente a sus familias, pero la pérdida de una vida ya no tiene vuelta atrás. Sí, lo sé, y es por eso que me resulta tan extraño que usted haya estado involucrado en ese ritual. ¿El ritual?, dijo el gerente haciéndose el distraído, aunque supe por su rostro que se había horrorizado. ¿De qué ritual estás hablando? Yo lo vi en esas ruinas. Habían personas caminando de un lugar a otro alrededor de un fuego. Estoy casi seguro de que una de esas personas era usted, ¿verdad? En un principio el gerente lo negó todo, pero luego cuando vio que yo estaba decidido a conseguir la verdad, él suspiró y me invitó a pasar a su oficina. Yo asentí y lo seguí. El gerente cerró la puerta detrás de sí y me invitó a sentarse en una cómoda silla. Me ofreció café y bebida, algo que por supuesto rechacé. Luego se sentó en su silla detrás del escritorio y empezó. Está bien, voy a contarte todo, pero solo porque tú me caes bien. ¿De verdad que es solo por eso? El gerente me miró sorprendido. ¿A qué te refieres? No lo sé, quizás usted sienta una gran culpa y desea confesar sus actos a alguien. El gerente pensó en mis palabras durante unos segundos y luego asintió con la cabeza. Por eso me caes bien, hombre. Eres muy despierto. Si te lo propones, podrías llegar a ser mucho más que un simple camionero. Realmente en este momento no me interesa ser más que un simple camionero. Estoy contento con mi trabajo. Además, no quisiera algún día llegar lo suficientemente lejos como para pedir el sacrificio de mis empleados a cambio de un poco de rentabilidad. El gerente volvió a suspirar. Se sirvió un poco de una botella de whisky que sacó debajo de su escritorio y luego bebió un largo trago. Esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, amigo, dijo al cabo de un momento. No sé quién lo inició, pero cuando yo era un novato, un cadete presenció este ritual por parte de mi padre, quien era ingeniero en una mina de San Luis. Yo en un principio no entendí y me enojé mucho con él, a tal punto que estuvimos peleados durante muchos años. Él me dijo algo que luego recordé. Algún día podrás entenderlo. Entonces pasaron los años. Mi padre murió y por fin pude entender aquel proceso. ¿De qué clase de proceso estás hablando? Esto es horrible, le respondí indignado. Entonces lo que ustedes hacen es rezar a algún dios, o mejor dicho, a algún diablo, para así generar un poco más de rentabilidad en la mina, a cambio de entregar las almas de unos pobres diablos. El gerente volvió a tomar otro trago. Pues, si lo dices así, suena terrible. Pero con el tiempo me di cuenta que son sacrificios necesarios para el bien de la comunidad. Imagina que estas minas dejen de producir cobre, que los costos se encarezcan, que ya no den rentabilidad. ¿Sabes cuántas familias viven y comen gracias a esta mina? Son miles, miles de familias. Muchos de los hombres que trabajan aquí han podido solventar los estudios de sus hijos gracias al cobre que extraemos aquí. Estos hijos han crecido y se han recibido de médicos, de ingenieros, y muchos han emigrado al exterior y llevan una gran vida.
Y todo gracias a la mina. Sin ella la comunidad entera se caería a pedazos. ¿Entiendes? Cuando yo entendí todo esto, supe que el sacrificio de unos pocos hombres era un costo muy bajo a pagar. Y ahí fue que comprendí las palabras de mi padre y pude perdonarlo. ¿Cómo es esto posible? Pues usted las habrá comprendido, pero yo no. Entiendo el punto del sacrificio en pos de un bien mayor, pero de todas formas eso no deja de ser un crimen. ¿Un crimen? El gerente se sobresaltó. ¿Usted cree que es un crimen llevar a cabo un ritual para sacrificar algunas vidas? Pues claro que lo es. Me indigné. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles pruebas tienes de que yo llevé a cabo ese sacrificio? ¿Usted cree que yo derrumbé la mina a propósito? Pues así no funciona. De eso se encarga la entidad que nos protege. No sé si es un ángel o un demonio, pero ella siempre se encarga de hacer el trabajo sucio. Nosotros solo llevamos a cabo el ritual para agradecerle. En ese momento estaba enojado. No puedo creer lo que me está contando. Iré a contarle a todo esto a los periódicos y haré que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo aquí. El gerente lanzó una risotada. ¿Y eso es lo que vas a contarles? ¿Que aquí hacemos rituales satánicos? Se te reirán en la cara. Créeme, amigo, es mejor dejar las cosas así. No tienes nada que hacer con respecto a esto. Déjeme decirle esto, amigo. Yo lo estimo mucho y le aconsejo que siga en su trabajo y que se olvide de todo esto. Eso es todo lo que tengo para decirle. Sé que esto significa el fin de nuestra amistad y es algo que lamento, pero créame que tengo la convicción de que estoy haciendo lo correcto. Supe con mucha resignación que el gerente tenía razón. Yo solo era un camionero y no podía hacer nada frente a aquel sistema demoníaco que año tras año se llevaba a cabo en aquellos lugares. Recordé la forma tranquila con que los trabajadores habían regresado a su trabajo al día siguiente, y ahí supe con creciente horror que ellos también eran conscientes de aquel sistema de sacrificios, que lo aceptaban y que estaban de acuerdo con él. Frente a esto no podía hacer nada. Yo simplemente saludé respetuosamente al gerente y me alejé. Por fortuna no he vuelto a verlo, ni tampoco deseo hacerlo. Solo sé que un año después, vi en las noticias que en aquella mina se había encontrado una nueva veta de plata y que llegarían muchísimas empresas inversoras para iniciar la extracción. Supe entonces que un nuevo ritual había sido llevado a cabo, pero tal cual aconsejó el gerente. Yo intenté olvidar todo y seguir con mi trabajo, cuidar de mi familia y olvidar el hecho de que sé que en aquella región remota de Sonora, una comunidad entera tiene un oscuro trato con un ser que habita en las profundidades de la tierra y que quizás permanecerá vigente durante lo que resta de mi vida. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Buenas noches. Les escribo desde Puebla, México. Mi nombre es Rodrigo y soy un trailero que se dedica a esta noble, pero muchas veces dura profesión desde hace al menos unos 15 años. Hace algún tiempo, cuando regresaba de un reparto, me encontré con una situación que cambió mi perspectiva sobre lo que es la realidad, las cosas en las cuales creemos, y también me he acercado mucho a Dios. En ese entonces me encontraba peleando con mi familia por motivos de dinero. Hacía por lo menos 3 o 4 años que no hablaba con mis padres ni con mis hermanos. Ellos me habían estafado en una supuesta inversión de criptomonedas. Me indujeron a depositar todos mis ahorros en una cuenta que ellos supuestamente administraban y que les daba rendimientos bastante altos. Cuando ocurrió lo de la caída de las criptomonedas, ellos me dijeron que lo habían perdido todo. Yo les pregunté cómo es que era posible que el dinero se hubiese esfumado, y ellos quisieron demostrarme mediante documentos falsos que la empresa para la cual habían invertido había desaparecido. Sin embargo, luego me di cuenta de que esa empresa no existía. Era solo una invención de ellos. En realidad, se habían gastado todo el dinero en viajes y en productos de consumo electrónico como televisores, celulares, consolas de juego, etc. Cuando descubrí esto sentí una inmensa ira, pero también mucha tristeza, porque siempre resulta muy decepcionante descubrir que tus seres más queridos te han engañado.
Desde entonces les dejé de hablar, y pese a que mis padres intentaron acercarse y pedirme perdón, nunca cedí al respecto. Cuento todo esto porque una cosa está tan relacionada con la otra. Luego de aquella estafa, tuve que vender mi camión y me compré otro más pequeño, con el cual actualmente realizo viajes más cortos, pero que son más fructíferos en cuanto a lo económico. Durante uno de esos viajes perdí la señal del GPS. Era un día tormentoso. El cielo estaba encapotado por nubes bastante gruesas y noté que también el celular había dejado de funcionar. Entonces, tuve que guiarme por mi propio instinto y memoria. Pero resulta increíble la forma en la que hemos perdido todo esto. Hoy en día confiamos demasiado en la tecnología y todos nuestros instintos, saberes y conocimientos quedan dormidos y finalmente se pierden. Eso fue lo que me ocurrió a mí, puesto que me equivoqué en una bifurcación y me extravié por una carretera bastante larga y solitaria. En varias ocasiones pensé en darle la vuelta, pero quizás por orgullo o por creer ingenuamente que tarde o temprano me reencontraría con el camino correcto, nunca lo hice. Anduve unos 5 o 6 kilómetros hasta que llegué a un puente de aspecto bastante viejo. Este puente cruzaba un arroyo que era casi un hilillo, pero lo que me preocupó fue la estructura misma del puente. No sabía si podría resistir el peso del camión. Sin embargo, decidí arriesgarme y lo crucé. Y fue ahí que sucedió una serie de hechos realmente muy misteriosos. Para empezar, apenas las ruedas delanteras tocaron el inicio del puente, la radio se activó y una serie de voces se elevaron dentro de la cabina, sobresaltándome y casi haciéndome perder el control del vehículo. Yo apagué la radio y seguí transitando el puente. A los pocos segundos, una sensación de opresión comenzó a invadir mi cuerpo. Un terrible dolor de cabeza se despertó y me hizo ver las estrellas. Luego comenzó a salirme sangre por la nariz. Saqué un pañuelo descartable de la guantera y me limpié, siempre sin dejar de conducir el camión. Había algo muy extraño en aquel lugar, algo extraño en el aire que me rodeaba. No sabía exactamente lo que era, pero daba la impresión de que estaba adentrándome en un sitio bastante antiguo, un lugar al que muy poca gente había accedido. Tuve la sensación de que aquel puente no era atravesado por ningún ser humano desde hace por lo menos varios años. Pero por supuesto era una sensación ilógica, así que decidí no prestarle atención. Terminé de cruzar el puente y regresé a la carretera. Seguí avanzando. Me llamó la atención que a los lados de la carretera no había postes de luz ni telefónicos. Aquel lugar parecía realmente bastante salvaje. Pero era imposible porque después de todo, cualquier carretera necesita mantenimiento, y aquella por la cual transitaba se encontraba en muy buenas condiciones. Yo seguí avanzando con la esperanza de encontrarme con un cruce y así poder retomar el itinerario adecuado. Habían pasado unos 5 o 6 minutos, cuando de pronto mi celular comenzó a vibrar. Miré la pantalla y me sorprendí al ver que se trataba de mi hermano. Hacía mucho que no hablaba con él. Como he dicho anteriormente, a diferencia de mis padres, mi hermano nunca había intentado pedirme perdón, ni tampoco había hecho ningún intento de reconciliación. Muy a mi pesar, le respondí. Mi hermano comenzó a hablarme como si el tiempo y el resentimiento no hubiesen tenido lugar. «Hola, hermanito, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? ¿Por dónde andas? ¿Vienes a comer a casa esta noche?» Pensé que me estaba haciendo una maldita broma. Yo me mantuve callado durante unos segundos, y luego le respondí que si acaso se había vuelto loco. Mi hermano pareció sorprendido. «Oye, ¿por qué me dices eso, bro? ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso has perdido la maldita memoria? La última vez que hablamos fue hace como 3 años. Por tu culpa perdí mis ahorros, los ahorros de toda mi vida, con los cuales pensaba comprarme mi propia casa. ¿Y ahora tú vienes como si nada a invitarme a cenar? ¿Qué demonios te pasa?» Hubo un gran silencio del otro lado. Luego se escuchó la risotada de mi hermano. «Es una broma, ¿verdad? Casi me agarraste. Vamos, deja de decir tonterías. ¿Vienes a casa esta noche o no? Carola va a hacer un pollo con la salsa que tanto te gusta». Mira, no sé qué clase de broma es esta,
Pero antes de seguir hablando, por lo menos necesito que me pidas disculpas. Pero disculpas, ¿por qué, bro? ¿Es que acaso se te olvidó la estafa que me hiciste? En la que tú y toda mi maldita familia se vieron involucrados. Pero no hay ninguna estafa. Yo nunca te he estafado, hermano. ¿Te has vuelto loco? Mi hermano seguía haciéndose el tonto. Para este momento yo ya había entrado en un ataque de cólera. En ese momento le saqué en cara todo lo que habían hecho con mi dinero. El viaje a Europa, todas las cosas caras que se habían comprado y todo lo que habían hecho con mi dinero. Pero como dije, mi hermano seguía haciéndose el tonto. Así que al final lo mandé al diablo y colgué la llamada enfurecido. Había quedado muy nervioso con esta conversación. Las manos me temblaban de la ira. Así que decidí parar un momento el camión para tranquilizarme. Y momentos después recibí un nuevo llamado. Esta vez era mi madre. No tenía ganas de contestar, pero aún así lo hice. Rodrigo, ¿qué demonios te ha picado? Recién me llamó tu hermano. Dijo que tú lo acusaste de una estafa. Está bastante preocupado porque cree que te has vuelto loco. ¿Estás bien? Yo no podía creer lo cínicos que eran todos. Hacerme una broma como esta. Esto sin duda era algo que tampoco iba a perdonarles. Los labios me temblaban de la ira y simplemente le dije a ella que no volviera a llamarme nunca más, que no pensaba seguir hablando de esto y que me parecía de muy mal gusto lo que habían hecho. Y así le colgué. Yo temblaba de la frustración y de la rabia. Lo peor era que mi madre parecía muy sincera. Era como si estuviera convencida de que ella no me había hecho nada malo. Para evitar nuevos llamados, apagué el teléfono y seguí conduciendo. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, nuevos pensamientos comenzaron a inundarme. Todo era bastante extraño. Yo logré calmarme un poco y sobrepensar las cosas, y analizando todo lo que me habían dicho, ellos parecía que realmente estuvieran hablando con la verdad. Pero, ¿y si esto fuera así? ¿Cómo demonios es esto posible? No había una explicación lógica. Ellos me estaban jugando una maldita broma, ¿verdad? Para despejar mis dudas, volví a encender el teléfono y llamé a mi madre. Pero mientras el teléfono sonaba, llegué a un cruce y lo tomé. Estaba convencido de que ahora sí estaba en el camino correcto. Finalmente mi madre atendió. Y ahí todo pareció volver a cambiar. Ella estaba llorando. Dijo que había estado esperando este llamado por muchos años, que sabía que habían hecho cosas terribles y que solo quería mi perdón. En ese momento supe que estaba hablando con mi antigua madre, la madre que me había engañado y me había quitado mi dinero. Por un momento tuve la intención de seguir hablando con ella y perdonarla, pero en ese momento los antiguos rencores regresaron y entonces le corté. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo es posible que la actitud de mi madre cambiara tanto de una llamada a otra? Es como si en medio de esa carretera desconocida hubiera regresado al pasado, o al menos hubiera entrado a un mundo paralelo. Pero, ¿esto era realmente posible? ¿O me estaba volviendo loco? Durante varios minutos tuve la tentación de regresar a aquel camino y encontrarme de nuevo con aquel puente. Pero algo me decía que no volvería a encontrarlo, que yo solo pasaría una y otra vez por aquel lugar y solo encontraría bosques y tierras áridas. Aún a día de hoy, sigo peleado con mis familiares. Quizás algún día pueda perdonarlos, quizás. Aún no estoy preparado para ellos, y mucho menos después de que ellos nunca me hubieran pedido perdón, a excepción de mis padres. De momento, me consuelo saber que quizás en algún otro universo, mi propia familia no actuó de esa forma tan cruel conmigo, y que en ese lugar seguimos siendo una familia muy unida y felices, reuniéndonos cada Navidad en torno a la mesa de la casa de mis padres, algo que de verdad extraño. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. He escuchado que en algunos casos, cuando un ser querido muere y deja asuntos inconclusos contigo,
puede llegar a comunicarse a través de sueños. Lo sé porque mi madre lo vivió cuando mi padre murió, y así fue como ella pudo superar su muerte. Nunca lo he experimentado, pero debe ser algo increíble. En aquella ocasión pensé que iba a vivir algo parecido, pero nunca me imaginé que un asunto inconcluso también podría ser una venganza. ¿Pueden imaginarlo? ¿Que un ser querido se comunique contigo solamente para vengarse? Debe ser algo horrible, ¿verdad? Pues bien, esto es algo que me pasó. Afortunadamente no fue con mi padre, pero sí fue con alguien realmente cercano. Es doloroso, pero por alguna extraña razón, es liberador también. O al menos puedo decir que en mi caso fue así, pues sé muy bien que el caso de mis compañeros fue algo totalmente distinto. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud. Me llamo Jairo. Tengo 28 años y llevo 9 años sirviendo a mi país en el ejército. La historia que quiero contarles está relacionada a una misión que falló y el gobierno la clasificó. Así que tendré que contarla lo más anónimamente posible. Espero puedan entenderme. Tampoco puedo dar detalles acerca de la misión. Lo único que puedo decir acerca de eso es que hubo ciertos elementos que hicieron imposible llevarla a cabo y que tuvimos que montar una rápida e improvisada retirada antes de que tuviéramos problemas de los que pueden llegar a generar escándalos internacionales que puedan terminar en guerras. Mientras estábamos retirándonos directo hacia el punto de extracción, para no ser detectados, tuvimos que pasar por un oscuro y pesado bosque. Era una noche fría, así que además de los árboles y la vegetación, teníamos la niebla a nuestro favor. Era un tanto exasperante el hecho de que, además de ir a pie, no eran unos simples 2 kilómetros de caminata, eran más de 10, por lo cual, sin importar cuánto nos apresuramos, nos sería imposible llegar antes del amanecer. Ya llevábamos, no lo sé, tal vez unas 3 horas constantes de caminata. Eran casi las 11:30 de la noche, y decidimos detenernos unos 30 minutos para descansar. Íbamos relativamente a tiempo, y no nos estaban persiguiendo, así que podíamos permitírnoslo. Normalmente hubiéramos preferido no descansar hasta llegar al punto de extracción, pero había muchas variables que podían jugarnos en contra, como por ejemplo que estábamos en una zona de operaciones no controlada. Para quien no entienda esto, es una zona que aunque no es enemiga, tampoco es amigable. Nuestro oficial al mando dejó muy claro que debíamos estar en las mejores condiciones posibles para poder enfrentar cualquier eventualidad. Y a decir verdad, aunque quería regresar a casa tan pronto como se pudiera, no podía negar la lógica y la razón que tenían las palabras de nuestro oficial superior. Nadie protestó ni expresó algún tipo de objeción, y tomamos turnos para vigilar. Yo dormí 15 minutos y luego me levanté para vigilar. Todo iba relativamente bien, hasta que, faltando unos 5 minutos para reanudar nuestra travesía, empecé a escuchar una voz extraña. De inmediato, les informé de esto a mis compañeros, pero sorprendentemente ninguno de ellos escuchaba nada. Una y otra vez les insistí, pero ellos no podían escuchar nada, y de un momento a otro, nuestro oficial al mando se levantó de su siesta. Al parecer, él también había escuchado alguna voz, lo cual lo alertó, pero de todos los que estábamos haciendo guardia, solo yo podía escucharlo, y lentamente, uno a uno, todos los que estaban durmiendo se levantaron alterados. En el transcurso de esto, los demás compañeros que estaban haciendo guardia también pudieron escuchar esto, así que armamos una improvisada formación. Obviamente pensábamos que nos habían descubierto o algo por el estilo, pero no. A pesar de que cada vez escuchábamos las voces más fuertes, no podíamos ver ni siquiera una luz de linterna o escuchar pasos. Nada. Mientras nos preguntábamos qué estaba pasando, uno de mis compañeros comenzó a decir en voz baja, con algo de preocupación: «Oigan, creo que escuché la voz de mi hermano pequeño». Obviamente era algo que no tenía mucho sentido, pero él juraba que era la voz de su hermano menor, e incluso podría decirse que estaba bastante asustado.
En cuanto le pregunté por qué estaba tan alterado, él de inmediato soltó un dato impactante. Su pequeño hermano había muerto hace ya unos 10 años. Obviamente pensé que al sujeto se le había aflojado algún tornillo, pero de inmediato, otro de mis compañeros dijo que podía escuchar la voz de su madre. En ese preciso momento, el tono de la voz que yo escuchaba se volvió algo familiar, y ahí pude darme cuenta que era el tono de mi abuela. Pero esto era imposible. Ella había muerto hace más de 2 años en ese momento. Y así, lentamente, todos mis compañeros empezaron a identificar el tono de voz de alguna persona importante que en este momento ya no estaba en vida. Una novia, una esposa, un padre, un hijo. Realmente había bastante variedad, pero esto era demasiado extraño. Mientras yo me preguntaba qué estaba pasando, escuché que nuestro oficial a cargo empezó a llorar y a gritar, mientras al mismo tiempo pedía perdón. No sé qué estaba pasando, pero todos mis compañeros empezaron a hacer lo mismo. E incluso uno de ellos dijo que le faltaba el aire. Bueno, no fue uno solo. Creo que fueron todos, yo incluido. Mientras me preguntaba el porqué de esto e intentaba comprender lo que estaba pasando, escuchaba la voz de mi abuela haciéndome recriminaciones por un montón de cosas. Y lo que más me decía es que mientras estaba enferma y en su lecho de muerte, yo no estuve ahí para ella. No sabía si en realidad era mi abuela hablándome, pero no podía negar lo cierto de estas palabras, pues cuando la enfermedad de mi abuela se agravó y ella terminó muriendo, yo no estuve ahí para ella. Yo estaba en otra misión y ni siquiera pude asistir a su funeral, pues no llegué a casa sino hasta 3 meses después de su muerte. Obviamente, como mis compañeros, yo empecé a llorar y a pedir perdón, pero todo era realmente extraño. No es como si yo fuera una persona sentimental que se pondría en tal estado con ese tipo de cosas. Es decir, no me malentiendan. Evidentemente lloraría y me sentiría mal por varios días, pero no de la manera tan fuerte que me sentía en ese momento. A pesar de todo, mientras pedía perdón, sentía como si hubiera soltado una pesada carga, y la sensación de falta de aire y de estar siendo estrangulado lentamente estaba desapareciendo. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero tuve que ver cómo algunos de mis compañeros se desmayaban por la falta de aire y cómo otros lentamente descendían a la locura. Ni siquiera yo me encontraba en un estado mental que pudiera seguir con la travesía hasta llegar al punto de extracción, así que tuve que informar de eso a la base. Obviamente no iba a decirles que habíamos escuchado voces de personas muertas, pero sí informé que, aunque no hubiera enemigos a la vista, ninguno de nosotros sería capaz de llegar al punto de extracción. Desgraciadamente, tendríamos que esperar hasta el amanecer a que viniera un equipo de rescate, y aquella noche hasta que salió el sol. Aparte de que tuve que mantenerme lo más cuerdo posible, tuve que ver cómo la mente de todos mis compañeros, oficial a cargo incluido, se rompían completamente. Afortunadamente pudimos ser rescatados sin mayor problema, pero aunque yo pude salir bien librado con unos cuantos meses de terapia intensiva, todo el resto del grupo tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico del ejército. Agradezco mucho que esta experiencia me haya servido para que mi abuela me perdonara, todo por no haber estado ahí cuando ella más me necesitaba, pero al mismo tiempo me compadezco de mis compañeros. ¿Qué es lo que hicieron para que sus seres queridos les hayan tratado tan mal como para hacerlos enloquecer así? Hoy en día aún me lo pregunto. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado del relato anterior. Bien, vamos con el siguiente relato. Todos tenemos una persona que podemos decir que hizo de nosotros un mejor ser humano. Para algunos, o mejor dicho, para la mayoría, son sus padres.
Para otros puede llegar a ser su novia, esposa, sus hijos o algún familiar, y para algunos puede incluso llegar a ser su mejor amigo. Para quienes tengan esa persona viva, valórenla y denle todo de ustedes para cuidarla y protegerla. No vaya a ser que les pase como a mí, que, sin importar qué, nunca pude hacer algo realmente significativo para retribuir todo ese cariño. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Esteban. Tengo 42 años y actualmente soy un comerciante. Pero la historia que quiero contarles el día de hoy ocurrió cuando tenía 19 años, todo mientras prestaba el servicio militar en mi país, Colombia. Era el año 2000. Para quien no es de Colombia, los pongo en un poco de contexto. Ya habían pasado unos 7 años desde la muerte del famoso Pablo Escobar. Pero en esa época, mi país luchaba contra otra amenaza, los grupos armados al margen de la ley. El anterior año había terminado el bachillerato, y como era costumbre, ya que era un joven en perfecto estado de salud, debía prestar mi servicio militar por un año. Yo no quería hacerlo, pero estaba mi mejor amigo, Juan Camilo, a quien conocía desde mi infancia. Él idolatraba la vida militar. Su sueño era llegar a ser general. Y digamos que yo no siempre tomaba las mejores decisiones, pero de alguna manera, él siempre me ayudaba cada vez que me metía en algún problema y nunca me dejaba solo. Podrías decir que yo era un lastre para él, y te daría la razón, pues esa era la verdad. A pesar de ello, ni él ni sus padres me menospreciaron. De alguna forma pudieron ver algo en mí que ni yo mismo veía, y constantemente me insistían en que no desperdiciara mis talentos. En fin, fueron de mucha ayuda, en especial mi amigo. Honestamente, no quería ir a prestar servicio, pero ya que iba a ir Juan, pensé que podría ser divertido, o incluso que podría llegar a encontrar mi vocación. Así que no protesté demasiado y corrimos con la suerte de ser asignado al mismo lugar. Faltando unos cuantos meses para acabar nuestro servicio militar, tuvimos que ir hasta la selva del Guaviare para realizar una misión de escolta, o algo así. No diré todos los detalles, pues aunque ya hayan pasado muchos años de esto, me preocupa decir algo que no deba. El caso es que debíamos vigilar algo, y tuvimos que hacer un perímetro alrededor de ello. Juan y yo fuimos designados como centinelas. Para no alargar demasiado el asunto, todo salió mal. Fuimos emboscados por uno de estos grupos que les comenté antes, y para evitar que uno de aquellos disparos me diera, Juan se cruzó en mi camino y me cubrió. Lo malo de esto fue que, primero, no fue solo un disparo, y segundo, que dos atravesaron su cuerpo y terminaron por herir mi pierna derecha y mi hombro izquierdo. Juan Camilo no podía hablar, y tuve que arrastrarlo hasta una posición en la que pudiéramos estar más seguros. Imagino que, por toda la adrenalina del momento, Juan se las arregló para seguir disparando, y milagrosamente, logramos resistir hasta que llegaron los refuerzos. Mi amigo, de forma milagrosa, resistió hasta llegar a la enfermería, pero desafortunadamente, no logró sobrevivir. Por mi parte perdí demasiada sangre, pero ya no eran heridas mortales, así que logré resistir. En cuanto me enteré del fallecimiento de mi amigo, no se imaginan cuánto lloré. En el último momento en el que nos vimos, él intentaba decirme algo, pero simplemente no pudo. Fue enterrado como un héroe, y yo fui dado de baja del servicio militar. Incluso me dieron una medalla de valor. Pero todo esto tenía un sabor agridulce. A Juan también le dieron una, y fui yo, a petición de sus padres, quien la recibió en su nombre. Después de aquello, cuando me recuperé, fui a visitar a sus padres y realmente me tardé ahí. Antes de la muerte de Juan, ellos me veían como a un verdadero hijo, y aún más ahora. Ese día salí de su casa realmente tarde. Ellos querían que yo me quedara, pero insistí en que no, pues era realmente difícil para mí estar en aquella casa de mi mejor amigo. Luego de eso, fui hasta un bar e ingerí tantas bebidas alcohólicas
que simplemente perdí el conocimiento. No recuerdo cómo, pues estaba realmente borracho, pero terminé a la orilla de un río. Y lo que sí recuerdo muy bien aquella noche era que estaba ahí para quitarme la vida. Yo ya estaba listo para hacerlo, y mientras caminaba hacia el agua, sentí que alguien me dio 3 golpes en la espalda. Juan acostumbraba mucho a hacer este tipo de gestos, y al recordarlo, apresuradamente me di la vuelta, y ahí estaba, usando el uniforme de gala del ejército y con una mirada seria. Su aspecto era algo, no lo sé, tenía una cierta transparencia extraña, y estaba mirándome fijamente a los ojos, con una expresión realmente seria. No pude resistirlo. Las lágrimas me invadieron, y caí de rodillas mientras le decía que me perdonara, y me decía a mí mismo que yo era quien debía haber muerto ahí. No sé cómo, pero por algún extraño motivo, recordé los últimos momentos en los que pude ver a Juan Camilo vivo, y recordé que él quería decirme algo. Esto podrá parecer increíble, pero al recordar el movimiento de sus labios, fue cuando entendí lo que él quería decirme. Vive. Y ahora estábamos ahí, al borde de un caudaloso río, conmigo ahí en estado de embriaguez, intentando entrar a aquel río para terminar con este sufrimiento. No sé por qué, pero yo sabía muy bien que, aunque estuviera viendo a mi amigo en ese momento, en realidad él no estaba ahí. Es algo difícil de explicar, pero puedo jurar que no fue un producto de estar con la sangre llena de alcohol, aunque entiendo que esto sea algo difícil de creer. Yo intenté correr para abrazarlo, pero increíblemente él se hizo a un lado. Comencé a gritarle, preguntándole qué era lo que quería y recriminándole una y otra vez por meterse en el camino de las balas. Mi voz temblaba mientras le decía que era yo quien debía morir, que él tenía un futuro brillante, que debía llegar a ser general. Pero al mismo tiempo, sabía que esto ya no importaba. Era yo quien aún estaba en este mundo, no él. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo sé que aún no había amanecido. Todo estaba muy oscuro todavía, y yo seguía ahí llorando como si de un niño se tratara. Él seguía serio y sin hacer expresión alguna, y justo antes de que amaneciera, escuché a Juan decir sus últimas palabras de nuevo. Vive. Palabras faltan para describir la fuerza de voluntad que sentí al escuchar esto. Mi amigo seguía ahí de pie, mirándome como si estuviera esperando algo. Él siempre me decía que no me quejara, que aceptara las cosas y siguiera con mi vida. Y en ese momento parecía como si me lo estuviera diciendo de nuevo. No sé cómo es que entré en razón, pero me levanté y con una débil y temblorosa voz le dije que cumpliría su deseo. Le dije que sin importar si lo lograba o no, intentaría vivir de tal manera que él pudiera estar orgulloso de haber tirado su vida por la borda para salvar la mía. También le dije que no se preocupara por sus padres. Le prometí que me haría cargo de ellos. Fue en ese momento que lo vi llorar, y con una sonrisa lentamente lo vi desvanecerse antes de verlo desaparecer. Le dije adiós, y le dije que jamás lo olvidaría. Me aseguraría que el día que tuviera hijos, ellos supieran que gracias a él yo sigo vivo. Creo que para algunas personas mi historia les sonará un poco ridícula. Algunos me dirán que debería superar eso, pero ¿podrían superarlo ustedes? Mi mejor amigo no solo me salvó cuando estuve a punto de morir en aquella selva, sino que además de eso, regresó de la muerte para salvarme de nuevo, para que yo no desperdiciara mi vida, la que tanto le costó salvar.